Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo otro tema importante para nuestra materia. Como recordarán, en la clase anterior estuvimos repasando los tipos de instituciones o los diferentes sistemas, más bien los sistemas aduanales y los sistemas de procesos aduaneros en las diferentes regiones. Ya hemos platicado un poquito de lo que son las aduanas, de estos diferentes sistemas aduaneros, y el día de hoy ya vamos a entrar de lleno a los procedimientos aduaneros. Vamos a ver cuáles son estos, la documentación que se utiliza, los diferentes procedimientos que se llevan a cabo. Ahora sí vamos a ver el tema de las tarifas y los aranceles, que previamente ya les había comentado. Habíamos platicado de ellos de manera pues un poquito por encima, porque precisamente íbamos a tener esta clase, íbamos a tener una clase dedicada meramente a estos procesos aduaneros, donde nos íbamos a concentrar en estas tarifas y aranceles, y también vamos a ver las sanciones que resultan de no cumplir con pues con las cuestiones relativas a los procesos aduaneros. Una vez que les voy platicando esto, déjenme, voy compartiéndoles pantalla para que vayan apreciando la presentación. Bueno, para continuarles platicando, como les decía, vamos a enfocarnos hoy en los procedimientos aduaneros. Eh, Entre estos procedimientos, pues vamos a ver las diferentes actuaciones, las diferentes actividades que se realizan dentro de las aduanas, cuáles son los procedimientos para llevarlas a cabo, cuáles son los documentos que se utilizan y bueno, pues es todo este tipo de cuestiones. Eh, Vamos a comenzar entonces a manera de introducción para comenzar a familiarizarnos con este tema de los procedimientos aduaneros. Vamos a comenzar entonces con la definición de los procedimientos aduaneros. Vamos a ver qué son estos procedimientos y podemos definir a los procedimientos aduaneros como los procesos legales y administrativos que deben seguir las empresas y las personas que importan o exportan mercancías. Estos procedimientos son esenciales para garantizar que las transacciones comerciales internacionales se realicen dentro de los marcos legales vigentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, estos procesos aduaneros tienen dos caracteres o tienen dos características, y es que son procesos tanto legales como procesos administrativos. Básicamente, esto quiere decir que evidentemente está regulado este proceso aduanero, está regulado de manera administrativa en ciertos reglamentos, pero esos reglamentos tienen su fundamento en leyes que van más arriba. Estos procesos aduaneros están regulados por diferentes normativas dependiendo del país en el que se encuentren, y por lo tanto son procesos que deben de ajustarse a esas normativas y a esos reglamentos de carácter administrativo. Decimos entonces que son esenciales estos procedimientos para garantizar que las transacciones a nivel internacional se realicen dentro de los marcos legales vigentes, es decir, que no exista ninguna transacción que sea ilegal, que no acceda o que no ingrese ninguna mercancía a algún determinado país si esta mercancía es ilegal, si no ha pasado por todos estos procesos
legales y administrativos. Es importante que se lleven a cabo de manera correcta estos procesos porque de no hacerlo, puede ocurrir que ingrese una mercancía de manera ilegal, pero también puede tener como consecuencia que ingrese a un país una mercancía peligrosa o una mercancía que no está permitida ingresar a un determinado país. Porque sí llega a pasar que hay países que no, que prohíben que ciertos productos, que ciertos bienes pasen por su territorio. Esto pasa más con temas de productos químicos, pero puede llegar a pasar, bueno, más bien, hay países que prohíben que ciertos productos químicos pasen por su territorio, por eso es importante este control de las aduanas. También bueno, encaminado a esto mismo que les estoy diciendo, la importancia de estos procedimientos radica precisamente en que nos permiten controlar el ingreso y la salida de productos de un país. En teoría, las aduanas deben tener conocimiento de todas las mercancías o de los bienes, de los productos que salen y que entran en un país. Para eso están constituidas. Claro que puede pasar que las aduanas no tengan conocimiento, que haya personas que ingresen productos sin que las aduanas tengan conocimiento, pero esto constituye un delito como más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, ese es el objetivo de las aduanas y ahí radica su importancia. También son importantes porque al tener este conocimiento y el control del ingreso y salida de mercancías, pueden garantizar el cumplimiento tanto de leyes comerciales, de leyes arancelarias y de leyes también tributarias que pues están relacionadas con los aranceles. No solamente se encargan de revisar si los productos que van a ingresar a un determinado territorio cumplen con las normas técnicas y las normas de sanidad, sino que también se encargan de revisar si ese ingreso o esa exportación de productos sí cubrió el tributo que se solicita en cada uno de los países, que más adelante vamos a ver esos tributos de los que estoy hablando. Además, estas aduanas facilitan la recaudación fiscal, que va encaminado a lo que les decía, que las aduanas son las encargadas de cobrar estos aranceles, de cobrar estos tributos y pues como ya les mencionaba, también previenen actividades ilícitas como el contrabando. Cabe mencionar que existen normas internacionales como las establecidas en la Organización Mundial del Comercio y también la Organización Mundial de Aduanas, que al final de cuentas regulan estos procesos. En México hay una ley aduanera y también tienen hay ciertos reglamentos específicos que nos dictan cuáles son los lineamientos que se deben seguir. Incluso hay un código fiscal también de la Federación que en parte nos establece las reglas tributarias. Una vez entonces que ya conocimos qué son las aduanas, para qué sirven, cuál es el objetivo de las mismas, vamos entonces a pasar a nuestro siguiente punto, que son los tipos de procedimientos aduaneros. Entre estos procedimientos aduaneros encontramos tres tipos principales que son los que vamos a ver el día de hoy. Eh, Estos se clasifican dependiendo si se trata de la importación o de la exportación de mercancías. En primer lugar, tenemos el de la importación. La importación se refiere a los pasos que deben seguirse para poder introducir mercancías a un país. Esto incluye la presentación de documentos, el pago de aranceles y también la inspección de mercancías por parte de las autoridades. Básicamente, el proceso de importación, como lo acabamos de mencionar, pues es simple de comprender porque este proceso significa
a qué es lo que tienes que hacer para introducir una mercancía a un país. Que ahorita vamos a ver, por ejemplo, los documentos que se deben de presentar y en qué consisten estos documentos, pero uno de los pasos que se debe llevar a cabo para este procedimiento de importación es precisamente presentar esos documentos necesarios. Hay que pagar los aranceles que te solicitan. Estos aranceles, como ya decíamos, eh, dependen de la normativa de cada país, dependen también de si los países que intervienen en esa operación comercial tienen un tratado internacional, si ya lo celebraron previamente, porque en los tratados internacionales también se pueden pactar ciertas cosas respecto a los aranceles, también tiene que ver con la inspección de las mercancías, que pues para eso existen las aduanas. Por otro lado, tenemos el proceso de exportación. En este caso, los procedimientos son para la salida de mercancías de un país hacia otro, aunque suele ser más sencillo que la importación, también requiere una serie de trámites que deben de ser cumplidos. La exportación también amerita ciertos documentos, es más sencillo que la importación, porque cuando hablamos de un proceso de importación, quien realiza ese monitoreo de que se estén cumpliendo con todos los requisitos, pues son los países que están recibiendo las mercancías. Ellos se tienen que asegurar de revisar que todo esté en orden para que no exista ninguna irregularidad y para que no entre a su país ninguna mercancía peligrosa o alguna mercancía que no cumpla con los requisitos técnicos o los requisitos normativos. Hablando de la exportación, claro que también se realiza este labor de supervisión, pero es mucho más sencillo. Entonces, estos procedimientos se aplican cuando un producto o un bien sale de un país hacia otro país. Y como tercer procedimiento tenemos el despacho aduanero, que es el conjunto de actos y formalidades que son relativos al ingreso o a la salida de mercancías, y este se realiza ante la aduana. Eh, este proceso o estos actos que mencionamos son realizados por un agente aduanal o un apoderado aduanal que juegan un papel clave, ya que son los encargados de representar a los importadores o a los exportadores en las aduanas. Básicamente, ellos son quienes se encargan de juntar los documentos, de llevarlos, de hacer todos los trámites necesarios en las aduanas. Todos estos procedimientos garantizan o buscan garantizar que todo producto que cruce las fronteras de un país cumpla con los requisitos legales, fiscales y sanitarios, que es lo que decíamos ahorita. Vamos entonces a nuestro siguiente punto, que ya les adelantaba. Vamos a ver la documentación que es necesaria en los procedimientos aduaneros. Tenemos entonces estos cuatro documentos que ustedes ven en la presentación. Este, eh, esta presentación de documentos, como ya lo estábamos adelantando, también forma parte de los aspectos fundamentales dentro de los procedimientos aduaneros, porque esta correcta presentación de los documentos garantiza que el procedimiento aduanero se lleve a cabo de una manera adecuada y que no exista ningún tipo de inconveniente con la importación o la exportación de las mercancías. En primer lugar, tenemos como documento importante el pedimento aduanero. El pedimento aduanero es el documento base que ampara la legal importación o la exportación de mercancías. Este documento contiene información sobre el tipo de operación, el valor de la mercancía, los impuestos aplicables y
otra información que sea relevante en cuanto a las mercancías. Entonces, este pedimento aduanero es la base porque una vez que se cuenta con este pedimento aduanero, es un indicio de que la importación o la exportación de esa mercancía es legal. Es por ello que debe de contener toda esta información que les mencionamos. Básicamente, en este pedimento aduanero se detalla todas las características de los bienes que van y también de la operación comercial, que van, como decíamos, de qué tipo de operación se trata. El valor de la mercancía es importante porque, como más adelante lo veremos, algunos impuestos son relativos al valor de las mercancías, por eso se pide esa información. En segundo lugar, tenemos la factura comercial. La factura comercial es el documento emitido por el vendedor, donde se describen las mercancías, se describe el valor y también los términos de la transacción. Esta factura comercial es esencial para determinar los impuestos y los derechos a pagar, porque, como les estaba platicando, algunos impuestos, algunos aranceles, se determinan con base en el valor del producto que es objeto de la operación comercial. Entonces, en esta factura se especifica ese valor, se especifica cuáles son las mercancías, porque después estas mercancías van a, van a ser supervisadas, o la información de esta factura va a ser cotejada con las mercancías que lleguen a la aduana. Por eso es importante que se ponga esta información. Como tercer documento tenemos el certificado de origen. Este documento verifica el país de origen de las mercancías, lo cual es relevante para determinar si se aplican preferencias arancelarias bajo algún tratado de libre comercio. Esto tiene relación con lo que ya decíamos, que hay ocasiones en que los países celebran tratados en materia de comercio, y en esos tratados pueden determinar aranceles más bajos, pueden determinar que no se cobre arancel a ciertos países. Entonces, al conocer el país de origen, vamos a saber si no se va a aplicar un arancel, si se va a aplicar un arancel más bajo, o cuál es el beneficio en ese sentido. Por último, tenemos la lista de empaque. La lista de empaque nos proporciona detalles sobre el contenido de cada caja o paleta enviado. Esto es importante para facilitar las inspecciones aduaneras. Prácticamente lo que va a hacer la aduana es revisar la lista de empaque, revisar las mercancías que están en ese paquete, y si no coinciden, pues evidentemente va a haber algún tema en cuanto al procedimiento aduanero, pero si coinciden las mercancías con la lista de empaque, entonces se continúa con este proceso aduanero. Entonces, estos cuatro documentos que vimos son los más importantes durante este proceso, y precisamente vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso del procedimiento aduanero es el procedimiento de inspección y de verificación. Durante el proceso de despacho aduanero, las mercancías pueden ser sujetas a diversos tipos de inspecciones para verificar que sí se cumplen con las regulaciones aplicables. Tenemos tres principales tipos de inspección, que son precisamente los que ustedes pueden apreciar en su presentación aquí en la pantalla. En primer lugar, tenemos una inspección física. La inspección física, como su propio nombre lo dice, es el examen físico de las mercancías por parte de los oficiales de aduanas. Las autoridades pueden abrir cajas o pueden abrir los palets para asegurarse que el contenido coincide con la descripción en los documentos. Precisamente por eso les comentaba que es relevante que durante la documentación se especifique de manera precisa y de manera correcta
todos los detalles de las mercancías, porque las aduanas van a inspeccionar físicamente estas mercancías y si algo no coincide, entonces el procedimiento va para atrás. Pero si coinciden, pues ya se cumple con ese paso. Entonces vas para adelante con el proceso, con el procedimiento aduanero. También, a la par, pues hay una inspección documental. Aquí se revisan todos los documentos presentados, que básicamente pues son los que ya dijimos anteriormente, el pedimento, la factura, el certificado de origen, para poder asegurar que todo esté en orden. Recordemos que durante este procedimiento aduanero, lo que se busca es verificar si se cumple con todos los requisitos, que estos requisitos pueden ser técnicos, pueden ser sanitarios, pueden ser legales, pueden ser tributarios. Entonces, no solamente se revisa que las mercancías cumplan con estas normas técnicas o con estas normas sanitarias y que coincidan con la documentación, sino que también se analiza que todos estos documentos cumplan con los requisitos necesarios para, o los requisitos solicitados por el tratado o por la norma, dependiendo de qué es lo que esté rigiendo esa operación comercial. Y que además, pues la documentación que se solicita esté toda completa. Por otro lado, tenemos los controles de seguridad. En algunos casos, las aduanas utilizan tecnología avanzada como rayos X o escáneres para poder inspeccionar los cargamentos sin la necesidad de abrirlos. Esto se hace con el fin de detectar contrabando, mercancías peligrosas o cualquier otra irregularidad. Estos controles de seguridad, pues básicamente van encaminados también a realizar una especie de inspección física. Eh, Cabe mencionar que el proceso de verificación es crucial para asegurar que las mercancías cumplan con estas normativas que ya les mencionaba, las normativas sanitarias, normativas de seguridad, las normativas comerciales. Entonces, todos estos procesos que vimos, desde la inspección física hasta los controles de seguridad, pues básicamente son algunos de los procedimientos más importantes que se llevan a cabo dentro de la aduana. Vamos ahora sí con nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto son las tarifas y los aranceles. Las tarifas y los aranceles son las cantidades que deben de pagar los importadores o los exportadores para que sus mercancías puedan cruzar las fronteras de un país. Básicamente, tarifas y aranceles son un instrumento de política fiscal y también comercial. En pocas palabras y en palabras más sencillas, las tarifas y los aranceles son impuestos. Eh, Cada país debe de pagar un impuesto o bueno, no país, más bien las empresas que realizan esta operación comercial deben de pagar estos impuestos para sacar las mercancías de su país, pero también deben pagar un impuesto por ingresar las mercancías a otro país. Este tema de las tarifas y aranceles incluso ha sido muy famoso este año 2025 porque han existido muchas noticias acerca de cómo Estados Unidos busca aumentar los aranceles a unas cifras exorbitantes a diferentes países, como por ejemplo México y Japón y China, si no mal recuerdo. Eh, Precisamente estos aranceles es como o más bien este aumento de aranceles es como decirle a estos países pues que les va a cobrar para ingresar mercancías a su país. Evidentemente, Estados Unidos lo está haciendo más como una política, al menos con México, al menos con México lo está haciendo como una política de seguridad para presionar a que México ceda en ciertas cuestiones relativas a la seguridad. Evidentemente, para eso no son los aranceles, pero bueno, es una estrategia que la están utilizando de esa manera.
porque los aranceles son más que nada políticas fiscales y comerciales. Esa es su finalidad. La finalidad de los aranceles, como prácticamente todos los impuestos y todos los tributos, son el obtener ingresos. Los impuestos son una forma que tiene el Estado para generar ingresos, porque al final de cuentas el Estado pues no cuenta con muchos mecanismos para generar estos ingresos. Sí cuenta con algunos, claro está, por ejemplo, el tema de vender propiedades que le pertenecen al Estado, de rentar estas propiedades, pero al final de cuentas la forma más útil y que más le genera ingresos para que más le genera ingresos, pues sería precisamente los impuestos, los tributos. Es por ello que también ponen impuestos para este comercio internacional. Existen varios tipos de aranceles, como ya se los había adelantado. El primero de ellos son los aranceles ad valorem. Este tipo de arancel se basa en un porcentaje del valor de las mercancías. Por ejemplo, si tenemos una mercancía que tiene un valor de 1,000 pesos, un 10% sobre el valor de 1,000 pesos, pues implicaría pagar 100 pesos en aranceles. Este tipo de aranceles, como les menciono, pues se fija un porcentaje nada más y ese es el porcentaje que se le cobra como impuesto. Por eso es importante la lista de empaque y la factura que decíamos, porque estas establecen el valor del bien y una vez que se establece el valor del bien, entonces ya podemos saber cuál va a ser el arancel que se va a cubrir, porque únicamente pues se aplica ese porcentaje al arancel y con eso es suficiente. Por otro lado, tenemos los aranceles específicos. Este arancel se cobra por unidad física de la mercancía, independientemente de su valor. Por ejemplo, imaginemos que tenemos como mercancía, bueno, alguna verdura, un tubérculo, imaginemos un cargamento de papas. Por ejemplo, se podría poner que, que el arancel sería de 5 pesos por cada kilogramo de papas. En este caso, no hay un porcentaje, sino que se señala un determinado, que se señala un determinado costo para ese bien. Un momento, por favor. Por otro lado, tenemos los aranceles mixtos. Los aranceles mixtos son una combinación de ambos tipos de aranceles, donde se aplica un porcentaje sobre el valor de la mercancía, pero también se aplica un monto fijo por unidad física. Básicamente, estos aranceles mixtos, pues son una combinación de los dos. Eh, el cálculo de estos aranceles pues va a depender del tipo de mercancía, de su valor declarado, de su origen y también de los acuerdos comerciales que están vigentes entre los países que están realizando la operación comercial. Puede pasar que a lo mejor Estados Unidos, siguiendo este ejemplo que ya mencionábamos, quiera poner un arancel del 25% a México, pero como tienen un tratado internacional, pues únicamente le puede poner, imaginemos, un 10%. Pero con otros países que no tienen un tratado internacional, pues a lo mejor a ellos sí les puede poner el 25% que buscan. Como siguiente punto tenemos las sanciones y las multas por incumplimiento aduanero. Básicamente, aquí es importante mencionar que el incumplimiento de los procedimientos aduaneros puede acarrear ciertas sanciones y también multas significativas. Estos o esta consecuencia puede provenir de diferentes fuentes. Puede ser por errores en una declaración,
Puede ser por contrabando o puede ser por falsificación de documentos. Tenemos estas tres opciones. En primer lugar, en cuanto a errores en la declaración, cualquier error o inconsistencia en los documentos puede resultar en alguna multa. ¿Cuáles documentos? Los que ya vimos. Por ejemplo, el declarar incorrectamente el valor de las mercancías o su clasificación arancelaria. Claro que se puede tratar pues de un error, no necesariamente se hace una omisión o no necesariamente se declara algo de manera incorrecta con la finalidad de afectar a alguien. Sí puede ocurrir que, pues que sea un error, pero al final de cuentas los errores cuestan y pues este tipo de errores al final lo que hacen es retrasar el procedimiento aduanero. Tal vez las mercancías sí eran correctas, tal vez las mercancías cumplían con todos los requisitos, pero como existió alguna inconsistencia en la documentación, pues no se puede continuar con el proceso aduanero y es por ello que se sanciona. Pero esta sanción es una multa, es una sanción administrativa. Por otro lado, las otras dos sí pueden implicar algo más que una sanción meramente administrativa. Por ejemplo, hablando ya específicamente del contrabando, el contrabando consiste en introducir o extraer mercancías de un país sin seguir los procedimientos legales que están establecidos en los tratados internacionales y también en las leyes. Entonces, esto constituye contrabando. El contrabando también puede resultar en sanciones administrativas, pero el contrabando también está previsto en la ley como un delito. Está previsto en el Código Fiscal de la Federación como un delito. Entonces, como el contrabando es un delito, también tiene consecuencias penales, no nada más consecuencias administrativas. Ahorita no recuerdo de cuántos años es la pena, pero el contrabando sí amerita una pena de prisión, sí amerita, sí tiene una responsabilidad penal porque está previsto en la ley como tal. Entonces, el ingresar o el extraer mercancías de manera ilegal constituye contrabando y esto puede constituir también un delito a su vez. Por otro lado, tenemos la falsificación de documentos. La falsificación de documentos, como la presentación, más bien consiste en la presentación de documentos falsos, como facturas comerciales o certificados de origen, puede acarrear multas elevadas e incluso la prohibición de operar comercialmente. Esta falsificación de documentos también tiene responsabilidad administrativa, pero puede llegar también a tener responsabilidad penal. Todas las multas varían según la gravedad de la infracción, pero en algunos casos pueden representar un porcentaje del valor total de las mercancías o un monto fijo para cada infracción. Eh, en realidad, la sanción administrativa que amerite estas faltas va a depender también de lo que establezca la ley, tanto en materia administrativa como en materia penal. Es muy importante el principio de legalidad, es decir, que no te pueden aplicar ninguna sanción que no esté prevista en la ley. En materia administrativa están previstas las multas y las consecuencias de las infracciones administrativas y por otro lado, en materia penal, pues las penas también están previstas en cada una de las leyes. No te pueden aplicar una pena que no esté prevista expresamente en la ley para la conducta que tú estás realizando y pues esta misma lógica también sigue a las infracciones administrativas. Como siguiente punto, ya para ir cerrando con esta clase, tenemos las conclusiones y las recomendaciones. En conclusión, los procedimientos aduaneros son fundamentales para garantizar la legalidad, para garantizar la seguridad y también la eficiencia del comercio exterior. Cabe mencionar que las empresas que operan en este ámbito deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos aduaneros
para evitar sanciones y para optimizar sus operaciones. Eh, es muy importante que estas empresas cumplan con todo lo que acabamos de ver, porque pues yo creo que ninguna empresa quiere ser acreedora a una multa y tampoco ninguna empresa pues quiere ser acreedora a una pena. Que ese es un tema que se sale un poquito de nuestra materia, pero como comentario, en nuestro sistema penal hay algunos códigos penales que sí establecen una responsabilidad para personas morales. En realidad no se encuentra, o a mi consideración, correctamente regulado y le faltan muchas precisiones, faltan, falta legislar en ese sentido, porque es una figura que se trajeron del código chileno, eh, pero pues al final de cuentas fue una copia, no se han enfocado en regular de manera correcta esta responsabilidad penal para las empresas. Esto se los digo porque pues estamos platicando de que las empresas deben cumplir con esto para evitar este tipo de sanciones. Tal vez se podría pensar, y es lógico, que una empresa no podría tener ningún tipo de responsabilidad penal, únicamente administrativa, pero ahí como dato les dejo que en nuestro sistema mexicano hay muchos códigos que sí prevén la responsabilidad penal para personas morales. Entonces, una vez que ya llegamos a esta conclusión, algunas recomendaciones que podrían tener las empresas podrían ser el contratar agentes aduanales experimentados que puedan gestionar adecuadamente los trámites, eh, capacitar a su personal en la correcta preparación de documentos aduaneros y también pues estar al tanto de las regulaciones cambiantes en materia de aranceles y también en materia de acuerdos comerciales internacionales. Es importante una gestión eficiente de los procedimientos aduaneros debido a que no solamente garantiza el cumplimiento legal, sino que también mejora los tiempos de entrega y al final de cuentas también reduce los costos operativos. Antes de cerrar con esta clase, eh, como primer comentario, recuerden que si tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy, pueden contactarme por medio de la plataforma y por ese medio les ayudo a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Y como segundo comentario, se nos pidió a los tutores que en la semana 10, que si no estoy mal, es ya la próxima semana, les agreguemos una actividad. Esta actividad es un poquito más dinámica. Es una actividad didáctica que va a aparecer en la plataforma en la semana 10. Esta actividad es un cuestionario interactivo que va a consistir en que ustedes vayan llenando espacios en blanco con base en la información que vimos el día de hoy. Este ejercicio va a estar basado en diferentes párrafos que les estuve platicando el día de hoy y pues ustedes van a tener que ir llenando esos párrafos en esta actividad. Van a tener 3 intentos para realizar esta actividad. Evidentemente, pues les recomiendo que pongan atención a los errores que vayan cometiendo, porque la idea de darles 3 intentos es precisamente que ustedes puedan corregir y que puedan mejorar su calificación. Si llegan a tener también algún inconveniente, algún problema, alguna duda con la actividad, pues también pueden comunicármelo por medio de la plataforma y por ese medio les ayudo también con cualquier cosa relativa a la actividad. Dicho esto, si ya no tenemos nada pendiente, sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.